Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Hora Liberada, siempre en la sintonía de www.radionuevafuerza.com, aquí desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, la opulenta para algunos, la de los pituquitos para otros. Los saluda Guillermo Lanfranconi, acompañado por Gabriel Fernández Gasalla. La vía de comunicación pueden mandar su mensaje, sugerencia, información, propuesta o interés en auspiciar este espacio, al 11 5922 9119, Twitter, @GuilloLanfranOK, Instagram, @GuilloLanfran, correo electrónico, GuilloLanfranOK, @gmail.com, perfil en Facebook, también soy Guillo Lanfran, y la página en Facebook, Hora Liberada. No sé si le di, sí, le di al Instagram. Bueno, estamos en el primer viernes posterior a las PASO. Tenemos hoy varios temas, una entrevista muy interesante, un invitado en la segunda hora, un emprendedor, con el cual vamos a hablar justamente de nuestro interés y preocupación por el desarrollo, el desempeño de los emprendedores, de las pymes en Argentina, todo un tema, ¿no? Más que complicado hoy en día ser emprendedor en esta difícil Argentina. Tenemos la editorial, tenemos la participación de los Mecualunque, que ya intercambiaremos ideas. Pero bueno, voy a dedicar unos minutos a las PASO, que yo lo denominé como la PASO anticasta, porque realmente, aparte de que dio un golpazo Javier Milei en las urnas, ya le voy a dedicar unos minutos, han sido unas elecciones o encuestas, como la PASO, porque no se elige en internas partidarias, pero no se eligen todavía autoridades. Han sido unas PASO realmente anticastas, en todos lados. Milei ganó en Formosa, insólito. Milei ganó en casi todas las provincias argentinas, aunque no, como digo, no se elegía ahí ningún cargo, pero fue muy bien en casi todas las provincias del país. Pero este año parece ser el año anticasta. Y las PASO son parte de ese proceso, porque ya en elecciones a gobernador había perdido los hermanos Rodríguez en San Luis, había perdido el Guillermo San Juan, que si no gobierna desde el 83 por ahí anda. Ahora, el domingo pasado fueron PASO y fueron elecciones a gobernador de Santa Cruz, y ahí perdieron los Kirchner, sí, que gobernaban desde el 83. En San Isidro perdieron los Pose, que gobiernan desde 1860 más o menos. Estaban planeando San Isidro y ya gobernaban los Pose, ya era, hablame de casta, ¿no? Porque a veces esto sí es casta acentuada. En nosotros, casi como digamos como San Luis, que se turnaban los hermanos. Pero en algún periodo gobernó Poggi, que después se fue de la cobija de los Rodríguez, ahora es un opositor, bueno, no importa. Pero lo de San Isidro era alevosamente casta. De Melchor Pose al hijo, y ahora pasaba a la hija, a la nieta de Melchor Pose, a la hija de Gustavo, el candidato a vicegobernador con Santilli. Bueno, que tampoco también perdió ahí, perdió esa elección a la interna a vicegobernador. Y al mismo tiempo, como les digo, el triunfo de Milei en provincias netamente peronistas, y una cosa que sorprende a propios y extraños. Yo creo que obviamente ni él le puedo decir que sí, pero ni ellos esperaban semejante número, ¿no, Gabriel? Lo hubieran deseado, pero no digo que esperaban semejante performance si lo hubieran calculado. Así que insólito esto, la confirmación de una renovación política en cuanto a ideas y en cuanto a personas este año en lo que llamaríamos la clase política. El término casta se lo quiero dejar a Javier, porque si no parece que fuera un vocero de Javier. Y aparte también se dio que en Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires,
Patricia Bullrich, yo ya lo había adelantado, creo que la semana pasada, que lo veía una elección muy parecida a aquella en la que Menem le ganó a Cafiero, al aparato justicialista. Bueno, acá fue así en Capital. Patricia Bullrich le ganó a Larreta, que venía con el apoyo de Manes, de Vidal, ¿no? Todos los supuestos dirigentes importantes de Juntos por el Cambio, y en especial del PRO, le empezaron a declarar su apoyo. Parecía que era, insisto, para mí gráficamente era Patricia Bullrich contra el aparato de su partido, pese a ser presidenta en licencia, y bueno, y ganó claramente en la interna y muy claramente en la ciudad de Buenos Aires, donde, con muchos cuestionamientos, ni la sociedad, no de la prensa, por los sobres que recibe, pero sí de la sociedad, con muchos cuestionamientos, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, al margen de que había hecho realmente una campaña muy pobre, muy triste en cuanto a ideas. Uno ve carteles gigantes de Larreta diciendo creo en trabajar y no en insultar. Primero, ¿cuál es la propuesta? Y segundo, ¿quién está? Pero se puede dirigir en ese sentido a Javier Milei, que es bravo y hasta a veces insulta al adversario. Pero, por ejemplo, en el caso de una interna, Patricia Bullrich, yo no la veía, estoy de acuerdo con ella o no, insultando al adversario, al que esté a otro lado, insultándolo a Larreta, lo criticaban duramente, pero no había insultos de por medio. Así que, bueno, por uno u otro motivo, realmente ahí sí, como decía Javier y sus libertarios, tembló la casta. Hubo un flor de cimbronazo en casi toda la clase política argentina, no sé si hubo algún rincón del país. Veremos ahora, hoy es viernes, la semana que viene Javier Milei ya está definiendo parte de su gabinete y la semana que viene Patricia Bullrich parece que va a presentar, sino a sus ministros, a sus principales ministros y su plan de gobierno. Lo que más de uno le pide en las redes sociales, ¿no? Que presenten su plan de gobierno. Yo veo un poco de apuro, pero bueno, está bien obviamente que presenten sus propuestas para estas presidenciales tan serias y tan definitorias. A mí me causa gracia cuando leo y escucho a dirigentes kirchneristas de esta banda de atorrantes y delincuentes que supuestamente nos gobiernan diciendo, ¿no? Por los números de Milei más que nada estamos cerca del infierno. A ver, querido Larroque y demás, ustedes son el infierno. ¿Cerca de qué estamos? Ustedes nos metieron y ustedes son el infierno. ¿De qué no vienen? A ver, se hacen nos quieren ser los salvadores del infierno que puede ser Javier Milei, con el cual, bueno, ya haré un análisis más profundo. Yo tengo mis coincidencias y mis discrepancias en cuanto a propuestas y en cuanto a su estrategia, que es así, lo considero bastante equivocada. Pero bueno, no es el tema de hoy. Lo que sí le quiero dedicar a Javier Milei unos minutos, que yo lo veo, me preocupa un síntoma de su personalidad, lo veo, digo, parece para mí del síndrome Peperina, ¿no? Los que escuchamos, tenemos años, a Serú Girán y su tema Peperina, su famoso Te amo, te odio. Bueno, Javier Milei yo lo traté en persona y lamentablemente él es así, él te ama o te odia, no hay término medio. Y eso no es bueno, para la política no es bueno una persona que sea presidente. Y va a tener que, si gana, va a tener que estar con oposición, gobernadores, su equipo de trabajo, otros presidentes, el Fondo Monetario. O sea, ¿no? Tiene que tener una personalidad cuanto menos flexible, digamos, ¿no? Negociadora, apaciguadora, buscadora de consensos con propios y extraños. Agrego este dato. Hoy le respondí un tuit a Carolina Píparo, su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ella de muy mala manera también pedía como que si la gente vota, eso es un pensamiento que yo le había escuchado a Javier Milei en otro programa de televisión. Si la gente no vota, entonces apoya nuestras ideas y el Congreso los diputados tienen que apoyar nuestras ideas, nuestros proyectos. No, no es así. La oposición sigue siendo oposición y uno tiene que o derrotarlos o consensuar, y si no, bueno, el proyecto que presenten caerá, no caminará, como le pasó más de una vez
a Mauricio Macri por no tener mayoría o por no conseguir los votos, pero no que la oposición desaparece o se tiene que plegar al nuevo oficialismo y votarle todo lo que sea. No, tiene que haber debate parlamentario y ver qué acuerdos consiguen. Es parte de la madurez democrática y me parece, si lo dije, me parece totalitario ese pensamiento. Ahí lo veo muy errado. Bueno, antes de ir a una pausa musical, no sé si Gabriel, ¿qué querés? No, dale, a la vuelta seguimos charlando sobre Después esto, seguimos. ¿no? Bueno, entonces vamos a dedicarle al amigo Javier Milei nuestro tema, se lo giran, Peperina. Bueno, volvemos aquí en Hora Liberada. No lo nombramos al comienzo, pero siempre tenemos que agradecer la operación técnica de Fernando Favili, muy atento a nuestros requerimientos, a nuestras demandas, gran operador. Y siguiendo un poco con la tónica de la editorial, quería hacer algunos comentarios de... Porque esta fue una semana muy intensa. ¿Qué semana diríamos, no? Una semana muy intensa. Sí, hace un mes, aparte. Sí, exacto, ¿no? Yo quería destacar algunas cosas que me llamaron la atención y hacer alguna pequeña reflexión en torno a estos primeros resultados de esto que vos diste en llamar muy bien como una encuesta, una gran encuesta, ¿no? Pagada por la ciudadanía argentina, que esos son las PASO, suelen ser las PASO. Yo en principio, bueno, si a alguien le interesa mi opinión respecto al procedimiento de las PASO, creo que es un sistema que no tiene elementos virtuosos, ¿no? Porque convoca a votar, a elegir candidatos en estas primarias, a gente que no está afiliada a un partido, ¿no? Incluso se puede manipular esa opción de votar a candidatos de otros partidos para eliminar los mejores candidatos del otro partido, ¿no? Es influir en otro partido, exactamente, que no es tuyo. Exactamente, que se hace habitualmente, de un lado y del otro, y de todos los costados se suele hacer eso. Y además yo he escuchado defender el sistema de las PASO, el procedimiento de las PASO. Hay gente que después gasta litros y litros de tinta escribiendo acerca de la importancia del sistema de partidos políticos, ¿no? Y si hay algo que detona al sistema de partidos políticos en Argentina, entre otras cosas, son las PASO. También por esto que decía, ¿no? Porque no deja a sus afiliados la selección de sus candidatos. Y es más, no promueve la afiliación a partidos políticos. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a afiliar si total vamos a votar a la interna del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de donde sea, y todo vale? Y además no termino de entender qué sentido tiene ir a las PASO a partidos que ya tienen una sola lista, tienen su candidato definido, Sí. como ha pasado muchas veces en el Frente para la Victoria, en este caso Unión por la Patria tenía dos candidatos. Bueno, también ha sucedido, lo han utilizado como mecanismo de selección en el PRO y en Juntos por el Cambio, pero muchos partidos se presentan con un solo candidato, es lista única, no tiene ningún sentido, ¿no? Convocarlos para una elección de ese tipo, ¿no? Sí, no se entiende tanta estructura, tanto gasto. Claro. Yo creo que uno de los motivos por los cuales las PASO siguen existiendo, porque me acuerdo que cuando esto lo propuso el kirchnerismo, fundamentalmente desde el PRO, las críticas fueron muy fuertes, y cuando se presentó la ocasión de derogar la ley de las PASO, el mismo PRO la defendió. Entonces yo creo que hay algún tipo de oscuro interés, no lo voy a decir públicamente, porque obviamente tendría que tener las pruebas concretas, porque es un mecanismo muy tentador para transparentar, entre comillas, vamos a tratar un esfuerzo para decirlo de una manera políticamente correcta, transparentar ciertos recursos que de otra forma son muy difíciles de incluir en el sistema, ¿no? Entonces es una muy buena ocasión, una ocasión donde se sobrefacturan cosas. Y, a ver, digo, hay gente que ha llegado a decir que una elección se necesitan 100 millones de dólares en Argentina para ser presidente, y es un disparate.
buena parte de las tarifas de los anuncios publicitarios están sobredimensionadas, ¿m? Como pasa con la compra-venta de jugadores a nivel internacional. Sí. Yo creo que las dos, Sí. están las dos vías, ¿no? Sí. Una herramienta para lavar dinero Eso, bueno, lo dijo usted, yo no lo dije. y bueno, no sabemos quién, a quién ha lavado. Y también una herramienta para generar ingresos. ¿Viste? A ver, Exacto, sí. presentemos a presidente Juan Pérez, Claro, varias listas reciben. Claro. hacemos la alianza Viva la República, Sí, cuáles sí. son los requisitos, los avales, bla, bla, bla. Exacto, sí, y sí. después para impresión de boletas, ahí digamos que sea honestamente, artificialmente, estás consiguiendo un ingreso para boletas, para campaña, que son cientos Sí. de millones de pesos. Fíjate acá que recién te mostraba, acabo de ver en Instagram, gasto de publicidad, paso 2023 en Facebook, Instagram y Google. La reta, todo en millones. La reta 166. Schiaretti, claro, el voto de Schiaretti, 150, redondeando. Massa 67. Burrich 46. Insisto, en las redes, Facebook, Instagram, Google. El gasto en millones de pesos. Claro, empiezan. Castañeira, la que me dio ganas de votar porque proponía un solo básico de 500.000 pesos. Digo, bueno, con esta Zafamos. despego, claro. Despega. Ya está, te recargo el aguinaldo. Castañeira, 13 millones y medio. Brackman, 11 millones. Solano, 7, que estos tres no sé por qué no fueron juntos. Grabois, 2.7. Milei, 0. Nada. ¿No gastó? Inclusive Milei, bueno, es un caso particular que uno ve, yo vivo en Paternal, acá estamos en Avenida Belgrano 1100 y trabajo cerca de acá, pero iba del centro a Paternal y veía más mesas de Lustó que esquinas. Sí. Terrible, estaba en la ciudad de Buenos Aires invadida por mesas de Lustó, de Larreta, muy pocas de Burrich y más de Massa. Bueno, de Milei no vi ninguna. No digo es que no tuvo militancia, pero no vi ningún despliegue de No. afiche, cruzacalle, pancarta, nada. Todo él, los medios, sus actos, sus caminatas, 0 pesos en redes sociales. Y bueno, volviendo un poquito a la editorial, lo que quiero destacar es, así como le marco yo errores, yo tengo alguna discrepancia con él, el gran mérito de él a su manera, estar imponiendo las ideas de la libertad y, como ya lo dije hace tiempo, él y otros liberales que son diputados, López Murphy y Esper, más que nada, bueno, haber cambiado el eje de la discusión en el debate argentino. Venimos de un gobierno, el gobierno de Cambiemos, por impulso, por autoría de Elisa Carrió, sancionó la ley de góndolas, pensando que con eso combatía la inflación. Sinceramente una cansada atómica, para ser suave, ¿no? Sino una canallada, una sinvergüenzada, echarle la culpa a ver la yerba, qué marca de yerba hay en la góndola, dónde está ubicada, y eso te va a bajar los precios, y una serie de artilugios, culpar a los formadores de precios, a los monopolios, a los oligopolios, y bueno, por lo menos los liberales, y con mucha mayor repercusión, un poco por su locura también, de parte de Javier, lograron instalar que la inflación es un acto de gobierno, es un fenómeno monetario y es responsabilidad del gobierno, no del supermercado de la esquina, del campo que exporta, del carnicero, del ferretero, es un acto de gobierno. Bajen el gasto, equilibren el presupuesto, se acaba la inflación. Así de simple y no tan simple. Haciendo una relación con esto que vos planteabas, ¿no? De Carrió, y hablando sobre que el origen de los precios, del aumento de precios y la inflación tiene que ver con esto que vos describías, yo creo que hay también, desde todo este fenómeno Milei de las PASO, más allá de la valoración que hagamos de él como candidato, digamos, no viene al caso, después en algún otro momento le dedicaremos tiempo, hay tiempo, hasta octubre. Yo creo que de este fenómeno se pueden destacar como de máxima, un cambio de época, estamos yendo hacia un cambio de época,
donde explicaciones, por ejemplo, como la del origen de la inflación y la forma en que combatir la inflación, que es no solamente patrimonio de Carrió, ese diagnóstico y esa solución, sino de está extendido en varios partidos, en la opinión pública está muy dispersa. Consensuado en la exactamente. Hace pocos años. Ese cambio de época, en el mejor de los casos, para los propios liberales de Argentina, puede ser el comienzo de la construcción de un proyecto político liberal, de una nueva época, a mediano plazo, digamos, porque todo proyecto político supone tiempo. No sé, todo lo que se pretende ser sólido necesita tiempo para ser construido. Pero de mínima, todo este fenómeno Milei, yo creo que esto es lo más interesante, que es lo que no termina de entender incluso la gente más acérrimamente opositora, pero que uno a veces cree que tiene algún mínimo de inteligencia para poder comprenderlo, que es Milei como el surgimiento de un síntoma, ¿no? De la manifestación de un malestar. Yo creo que más que un voto ideológico, más que un voto hacia una figura mesiánica, y más que un voto castigo, porque también hubo algo de punitivo en el voto, hay ahí en el electorado, en quienes votaron a Milei, un encuentro con la manifestación del síntoma, ¿no? Este tipo está manifestando en su forma de expresarse, de hablar, de hacer referencia a la casta, de los orígenes de los problemas argentinos, un síntoma, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver tanto hacia futuro cómo va a continuar el fenómeno Milei, pero sí al menos revela que hay ciertas cosas que se dicen en Argentina o que se venían diciendo que ya no se pueden seguir diciendo con autoridad y manifestar de esa forma con claridad el origen de determinados fenómenos, por ejemplo el de la inflación, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido es muy valioso el surgimiento de Milei y de su movimiento, y que constituyen a este paso como las elecciones más interesantes de los últimos 20 años, realmente, ¿no? Hay un intento de construir una agenda alternativa, hay una intención de posicionarse frente a los problemas desde otro lugar. También no es pura novedad, no es pura innovación el fenómeno Milei, sino también hay intentos de reconstruir un relato, una narrativa, que van, porque todo proyecto político tiene que tener una narración. Acá se utilizó durante muchos años, se tergiversó el sentido del relato, ¿no? Como si el relato fuera algo pernicioso, pero todo partido político, todo movimiento político que se pretenda transformador tiene que apelar al pasado, buscar sus figuras en el fondo de la historia, ¿no? Los momentos donde la nación fueron más gloriosos, eso lo hacen todos los partidos políticos, lo hacen todas las figuras políticas y lo hacen todos los estadistas, los grandes estadistas. Y también creo que en el caso del fenómeno hay un intento de apelar a ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, no es en vano el lugar que tiene una figura política, que ha recobrado una figura política, que la tenemos aquí enfrente en un gran póster, una gran gigantografía, el presidente Julio Argentino Roca, ¿no? Que no es solamente las críticas que se le hacen a Roca por la campaña del desierto y toda esta milonga que en los últimos meses, sino también hay un resurgir en ciertos ámbitos de revalorización de la figura de Roca, ¿no? En parte, gente que sigue a Milei, o el propio Milei, ha hablado de eso, incluso gente que no tiene una afinidad con el liberalismo orgánicamente, vienen de otros partidos, reconocen en Julio Argentino Roca uno de los grandes presidentes argentinos, una de las grandes figuras del siglo XIX, ¿no? De Argentina. Fue el primer presidente que aplicó la convertibilidad. Roca. Exactamente. Así. Bueno, y por una cantidad de cosas que incluso hasta la misma progresía hoy defienden, ¿no? Hablan como si fuera un logro del progresismo, y en realidad el único progresista del siglo XIX, junto con otras figuras obviamente, fue Julio Argentino Roca, ¿no? El auténtico progresismo fue el liberalismo de esos años. Y, por ejemplo, el matrimonio civil, la educación pública, ¿no? En la ley 1420. El sistema ferroviario argentino, tanto el mundo, ay, que los ferrocarriles, bueno, es una creación de esos gobiernos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, ¿no? Que permite incluso debatir con otra entidad, digamos, no seguimos debatiendo tonterías, cuestiones de maquillaje, de cosmética de la política. Vamos a discutir los grandes proyectos que hicieron en la Argentina, con sus errores y sus virtudes. Todos tienen errores y virtudes, ¿no?
Yo creo que eso es muy bueno eso también. Yo lo veo como como un elemento a aprovechar, ¿no? Y, a ver, si yo fuera asesor de opositores a Milei, diría, empiecen a discutir ideas. No se detengan si Milei se peina de una manera, evaluar la influencia que tiene la mujer, Sí, sus modos, y los perros, y la hermana. Sí, la hermana, si andaba con la que cantaba esa canción de Daniela, no quiero tomar café, no sé, qué sé yo. ¿Viste? Bueno, todas esas tonterías. Que no influyeron en su voto, para nada. No, para nada, no importa eso. ¿Qué nos importa la vida privada a ver, digo, en la medida que no tenga efectos sobre la cuestión pública, ¿no? Pero es una cuestión de la intimidad, digamos. Entonces creo que hay una cierta recuperación de la cordura en algunos aspectos del debate político, se insinúan, son incipientes, ¿no? Y después otra cosa que no sé si tendremos tiempo hoy para desarrollarlo plenamente, pero es la cuestión del abstencionismo. ¿No? Nos había quedado pendiente del programa pasado, que no salimos por cuestiones técnicas, una entrevista a Javier Cubillas, de la Fundación Atlas. Él analizó en un artículo la cuestión del abstencionismo. Él lo veía como una posibilidad, esto fue antes del paso del 11, del 13, perdón, nuestro programa tenía que haber salido el 11, y posiblemente ahora en unos minutos recuperemos algo de ese diálogo que mantuvimos con Javier Cubillas, una virtud de nuestro programa, y que creo que es el otro gran fenómeno, ¿no? El otro gran fenómeno. Así que creo que fueron unos pasos interesantes, ¿no? Dentro de ese clima de desazón por la cuestión económica, por los discursos banales muchas veces de los políticos, aparecieron cosas interesantes, ¿no? Que uno puede empezar ahí a desgranar con una bisagra en la historia política argentina. Antes de ir a la nota que le hiciste a Javier, déjame, ahora Cubilla, no, Milei, déjame citar brevemente dos encuestas que vi que trataron hoy en televisión, ya recientes, post-paso. Preguntaban en una, no me acuerdo la fuente, no importa mucho, ¿qué tipo de líder quería la gente? ¿Es un líder que imponga sus ideas o un líder que busque consenso? A ver, para graficar un Milei o una Rita, ¿no? Digamos. Como más segundo, primero también estaría Patricia Bullrich. Bueno, el 62% estaría pidiendo un líder que imponga sus ideas. No me acuerdo el otro, pero estaría abajo del 30%, porque siempre hay alguien que no... Sí. No tiene postura, pero que imponga sus ideas. 62% un líder enérgico que imponga sus ideas. Y que tenga ideas para imponer. También preguntaban si querían el cambio rápido de golpe o si querían gradualismo, un poco. No me acuerdo del porcentaje, pero la gran mayoría, creo que aproximadamente un 60% pedía un cambio rápido, medidas efectivas y rápidas. Y otro era... Preguntaban si quería que siga el PJ, que vuelva Juntos por el Cambio, o que hubiera un partido nuevo. Bueno, increíblemente, mira, el 25% decía que siga el PJ. El 21% que no vuelva Juntos por el Cambio. Mira qué curioso. Y el 44% pedía algo nuevo. Que es lo que se vio reflejado un poco en esta elección. Lo que bueno, prevaleció fue lo nuevo, fue Libertad Avanza con Javier Milei. Quiero hacer una mención del voto peronista, porque algunos, yo lo veía, nosotros lo escribí más de una vez en El Portador, en Twitter, y te lo comentaba vos también cuando hablamos en la semana, que ya desde que iniciaron este mandato venía diciendo que el kirchnerismo volvió para autodestruirse y no podía estar haciendo lo mejor, y no puede estar haciendo lo mejor, y siguen haciéndolo de la mejor manera. Van a ir, yo estoy casi seguro de que no van a llegar al balotaje. Va a ver, si hay balotaje, o ganan primera vuelta Bullrich o Milei, o hay balotaje entre Bullrich y Milei y Bullrich. No lo veo a Sergio Massa entre los dos primeros. Pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo estamos? Tantos votan peronismo. Bueno, yo hace poco le escuché decir esto a Aníbal Fernández, que es lo que piensa una persona que yo conozco mucho por trato profesional, un colega, amigo, abogado, que es peronista, tiene 50 años.
El padre lo llevó a la plaza a escuchar a Perón cuando era muy chiquito, imagínate, lo llevó a aquel que echó a los montoneros, no sé, Sí, sí. ¿qué edad tendría? 35 años, se murió, Perón murió hace más de 40. 49 años. Mira, ¿ah, sí? Bueno. El próximo año se conmemoran 50 años del fallecido. Bueno, él quedó, sí, mira, quedó tan emocionado que él me dice, yo quiero que algún peronista sea presidente. No. Así, yo trabajo para que algún peronista sea el próximo presidente. Yo una vez hablando de política ya no hablo más, hablo de cualquier cosa con él de fútbol. Porque no puedo creer ese pensamiento. Yo soy liberal, y si un presidente liberal, un dirigente liberal no está haciendo las cosas que yo considero correctas, se lo digo, acá en persona. Y él tiene ese pensamiento y hace poco expresó lo mismo a Aníbal Fernández. Yo voy a trabajar para que algún compañero peronista sea presidente. Y bueno, este porcentaje que es cada vez menor, porque también mi amigo que milita en el justicialismo me comentaba la preocupación que tienen ellos de lo que les cuesta conseguir juventud hoy para militar en el peronismo. Claro, todo un síntoma también de la época. Sí, todo un síntoma del cambio de época, del cambio y de la baja pronunciada de su base electoral. Ajá. Y de lo también, insisto, lo meritorio del trabajo de Milei, ¿no? Que si él no hubiera hecho esta siembra de ideas, insisto, a su manera, eso dejémoslo, habría seguramente más jóvenes pensando en ideas de izquierda o militando el peronismo. Porque también a veces pasa que ustedes también dicen que hay liberales que te hablan de que no, pero mirá, la gente vota entre lo que hay, se presentó Milei. En su momento la UCD tuvo más fuerza y tuvo votos de la gente de la UCD. Cuando no hay un partido liberal, no va a haber votos a un partido liberal. Es algo tan obvio que a los liberales hay que explicárselo. Claro. Algunos liberales, ¿no? No se entienden, claro, así como hay política, hay mercado en economía. Hay mercado de ideas, hay mercado de candidatos. En política. Claro, sí. Si no hay un partido comunista, no va a haber votos comunistas. Claro, sí. Si no hay un partido desarrollista, no va a haber votos desarrollistas. Bueno, no había votos liberales porque no había opciones liberales. Después había muchas, pocas. Siempre estaban, y con mucho territorio, el radicalismo, el peronismo, dominando la política argentina. Bueno, te robé mucho tiempo para... No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un tema musical ahora, vamos a un pequeño recreo como siempre, y después vamos a dedicar unos minutos a hablando de abstención, ¿no? De ese informe. Siempre aprovechamos aquí en Hora Liberada las efemérides para hacer referencia a la música, ¿no? Que nos gusta escuchar en Hora Liberada, en nuestro programa. Y un 18 de agosto, ya como hoy, del año 1977, se presentaba en público por primera vez una gran banda, una de mis preferidas, en la ciudad de Birmingham, en un boliche llamado Rebecca's. Estamos hablando de The Police. La primera presentación pública, el primer concierto, recital, un pequeño local, en Birmingham. Ahí estaba Andy Summers, Stewart Copeland y el líder y bajista, aún vigente, de The Police, Sting, ¿no? Gordon Matthew Sumner. Y bueno, lo queremos homenajear, The Police, una de las grandes bandas, con un tema muy clásico, ¿no? Soul Lottery. Vamos entonces a disfrutar de The Police. Bueno, decíamos en el bloque anterior de Hora Liberada, aquí con el amigo Guillermo Lanfranconi, quien habla Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica, como siempre, Fernando Fabili, que habíamos destacado, bueno, nosotros, no solamente nosotros, es algo muy evidente, distintos los analistas lo han hecho, el fenómeno de la abstención, ¿no? Para que dimensionemos esto numéricamente, en estos pasos del 13 de agosto, de 35.400.000 electores, votaron 24 millones. O sea, solo el 67,8%. Eso significa que el 32,17% no fue a votar. O sea, se abstuvieron. Es la participación más baja desde 1983. Alguien decía la más baja de las PASO, no, es la más baja de 1983. A esos que no fueron a votar, que se abstuvieron, hay que sumarle
alrededor de un 5% de votos en blanco y un 1,2% de votos nulos. En total, entonces, tenemos un 38,2% y significa que ese 38,2% es el ganador de las PASO, porque Javier Milei obtuvo el 30% de los votos. Más de un tercio, digamos, el tercio sería 33,33% de los electores no fue a votar o votó en contra del sistema. Entonces, esto es un dato muy importante a destacar. Y nosotros, para el programa anterior, habíamos preparado un informe que lo vamos a compartir hoy con Javier Cubillas, porque él se dedicó a estudiar y a escribir sobre este tema del abstencionismo. Javier es un habitué, como decíamos en el programa, y lo convocamos entonces para que analizara este fenómeno, para que nos diera su parecer, y le preguntábamos a Javier, investigador de la Fundación Atlas, cómo evaluaba las tendencias abstencionistas en estas elecciones 2023. Y nos respondía esto. Las tendencias abstencionistas las evalúo desde una perspectiva republicana. Siempre aclaro desde dónde opino, porque me parece que es muy importante siempre pararse desde un lugar y desde un marco conceptual. Y creo que desde ese punto de vista es claro que mi visión es preocupante, por no decir negativa, entendiendo que obviamente hay un derecho a no querer participar en un contexto de crisis, de incertidumbre, quizás de falta de respuesta para sectores amplios de la ciudadanía en cuanto a demandas insatisfechas que vienen de larga data. Pero en cuanto al ejercicio del voto, al entender que es una herramienta que activa justamente la participación, que activa de alguna manera el andamiaje del sistema de gobierno, porque uno está colocando y definiendo de algún modo, si lo vamos al campo teórico y poniéndome en términos de profesor, cuando hablo con los chicos en las clases y les explico, no solamente es rutinizar el calendario y tener una fecha en la cual la ciudadanía se predispone a elegir un candidato u otro, es en verdad, desde el punto de vista de los valores, es elegir cómo entiendo la justicia, cómo entiendo la moral, cómo entiendo la redistribución de ingresos, eh, cómo entiendo ciertas políticas públicas más expansionistas, menos expansionistas, cómo entiendo el rol del Estado, más interventor, menos interventor, más participación de la sociedad civil, más participación del Estado. Es decir, hay un montón de cuestiones que se juegan en cada voto, que creo que son las dimensiones que por momentos quedan en el ámbito académico, pero no traspasan al ámbito, si querés, del periodismo, como esa instancia articuladora entre la academia y la política, ¿no? En el medio están los medios de comunicación y el periodismo, y también sus posiciones y también sus sesgos, si se quiere. Pero creo que lo que no se está muchas veces diciendo explícitamente, porque algunos candidatos sí lo hacen implícitamente, el caso es Milei, y de ahí la importancia de cómo transmitió su propuesta a Milei, es que de alguna manera comenzó de manera tajante a dar respuesta a este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué es para él la justicia? ¿Qué es para él la distribución? ¿Qué implica la redistribución? ¿Por qué está en desacuerdo? ¿Qué implica él la emisión monetaria, el rol del Banco Central y por qué está en desacuerdo? Entonces, le marcó un eje de campaña al resto que quería imponer clásicamente su tradicional discurso, y le dijo, no, vamos a discutir en otros términos y vamos a hacer una agenda mucho más amplia. Entonces yo creo que es una oportunidad justamente para disminuir el abstencionismo y no para que se amplíe. Para mí el efecto propositivo debería ser mayor participación, porque tenemos más cuestiones por las cuales discutir después de 40 años de democracia, en donde deberíamos haber aprendido que nuestras decisiones implican necesariamente un modelo de país u otro. Entonces, eh, creo que la tendencia abstencionista en las provincias sí responde a los aparatos electorales,
y a manejos que obviamente son por momentos más cercanos a prácticas feudales. Y creo que quizás, o espero, esto puede ser una cuestión más aspiracional que de análisis, que eso no se dé en el nivel nacional. Así que desde esta perspectiva espero que el dato de abstención sea menor, ojalá sea así. Bien, en esta primera parte, esta entrevista que tuvimos durante la otra semana con Javier Cubilla de la Fundación Atlas, bueno, él hacía ese diagnóstico, evalúa las distintas tendencias, tenía una visión, esto fue antes de las PASO, aclaramos, reiteramos, y Javier, en su afán de defender los principios del republicanismo, de los principios democráticos, de la vida democrática, la sana vida democrática, tiene una expectativa positiva respecto a la participación y que ese diagnóstico que se hacían de una potencial abstención masiva de los votantes no se diera, pero bueno, los números, como decíamos al comienzo, indicaron lo contrario, ¿no? Un nivel muy alto de abstención. Pero, de todos modos, como siempre nos gusta hacer aquí en Hora Liberada, intentamos ver las dos caras de un problema, de una situación, y le preguntábamos a Javier qué aspectos positivos revelan esas tendencias abstencionistas, porque de algún modo esto se conecta con lo que planteaba en la editorial Guillermo hoy, y mi breve comentario en relación a los síntomas que se reflejaron en estas pasos, ¿no? De acuerdo al voto a distintos candidatos. Y esto nos decía Javier Cubillas, en cuanto a qué aspectos positivos revelan esas tendencias abstencionistas. Los aspectos positivos que pueden revelar estas tendencias abstencionistas es claramente el reclamo implícito del cansancio con un modo de hacer política respecto de un sector de la clase política. El gran problema de esto es que, lejos de ser una reacción movimentista, o sea, lejos de hacer generar un activismo, lejos de volver, y cuando hablo de activismo no digo necesariamente volverse nuevos partidos, sino muchas veces simplemente volverse hechos de movimiento social, de crítica social. Veamos como ejemplo Francia, por ejemplo, o inclusive como pasó en Estados Unidos, con varios de los movimientos, digamos, durante la época de Trump y algunos durante la época de Biden, donde espontáneamente la sociedad salía en reclamo de violencia policial, problemas de servicios públicos, problemas de atención médica, problemas de salarios bajos, y se convocaban por fuera de los sistemas partidarios, de los cuales después obviamente había un aprovechamiento de algún sector partidario, o como naturalmente ocurre de sectores de izquierda que se suben al reclamo en contra del establishment, ¿no? Pero creo que el aspecto positivo es solamente la alerta. Um, el alerta respecto de que hay cosas que no están funcionando bien. Y eso es un claro denominador. En relación a la pregunta anterior, yo creo que hay que volverlo algo positivo, digamos. La abstención es una parálisis y una demostración, sí, de un enojo, pero es también paralizar el sistema electoral, digamos. Es no dar cuenta, bueno, al fin de cuentas, si hay que votar y hay que expresar, bueno, que el voto sea el voto en blanco, si es que ninguno me representa. Pero es importante que quede, digamos, para el momento histórico, decir, como hoy se está diciendo, el partido, digamos, hay un cuarto partido que pueda representar por volumen el voto en blanco. Y bueno, no estaría mal que eso ocurra, y que la gente vaya, vote y demuestre su descontento de que ninguno, a pesar de que la oferta electoral es amplia, y es amplia como pocas veces, porque realmente tenemos de izquierda a derecha representados todos los tonos, si se quiere, de discurso posibles. Y estaría bueno que quede el porcentaje, si es así, de voto en blanco en las instancias correspondientes, para demostrar, bueno, que un 5, un 10, un 15%, lo cual sería histórico,
de gente ha dicho, me movilizo, voy, participo, me hago presente y dejo en claro que no hay algo positivo, que hay algo que no está funcionando y que la clase política tiene que tomar conciencia para no solamente, y saliendo de esta frase romántica, enamorar de vuelta al electorado, sino todo lo contrario, más bien demostrar que están efectivamente para hacer aquello que se espera que hagan, que es distribuir y generar bienes públicos conforme a las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Los Bueno, aspectos positivos que pueden revelar estas tendencias abstencionistas. bueno, ahí escuchábamos, cumplimos entonces con esta entrevista que le hicimos días atrás a Javier Cubillas de la Fundación Atlas, donde reflexionaba acerca de ese fenómeno que él vislumbraba, que era el de la abstención, los altos niveles de abstención, que después se revelaron como tal en las elecciones, las PASO, las recientes PASO. Y vamos a abrir un pequeño paréntesis musical para después venir con nuestro entrevistado aquí en el estudio, entrevista especial que tenemos hoy. Y como siempre aprovechamos las efemérides para hacer efemérides musicales. Y un día como hoy nacía Robert Redford, uno de los grandes actores de Hollywood, que para homenajearlo musicalmente, para hacer una referencia musical, lo vamos a escuchar la cortina, el soundtrack de una de las películas que él filmó con Paul Newman, El Golpe, una gran película, El Golpe, y bueno, un tema musical con una base de piano, el famoso pianito de El Golpe, ¿no? Vaya entonces homenaje a este gran actor, vigente, aún sigue trabajando, muy activo, ya pasó los 80 años, y bueno, uno de los grandes actores que ha dado el cine norteamericano. Entonces vamos al Golpe, que lo tuvo como protagonista. Está allá por el año 1942 en la República Argentina se funda ADE Buenos Aires, Asociación de Dirigentes de Empresas, primera institución empresaria no gremial de América Latina, no de Argentina, hace hoy 81 años en estos momentos. Después, en el 2001, en Lanús se constituyó la Asociación de Dirigentes de Empresas, bueno, de esta localidad de Lanús, de este municipio de Lanús, del cual ha salido el candidato a gobernador de Buenos Aires Juntos por el Cambio. Hoy en día, ADE Lanús la preside el señor Luis de Biasio, al cual agradecemos la visita. Luis, gracias por acceder a la invitación. Te conocí hace unos días por las redes sociales. Primero, bueno, bienvenido. Te felicito por este compromiso empresarial, gremial, de formación y de mejora de la actividad empresarial en tu localidad, en tu municipio, que yo conté en la página son 35 socios, no sé si son los que figuran o son esos. 50 socios tenemos en la actualidad, sí. Y otros 50 que son adherentes, están dentro de nuestros grupos de WhatsApp, de nuestros grupos de difusión. Sí, un municipio pujante, con mucha iniciativa privada, Lanús. Sí, Lanús tiene una particularidad bastante distinta al resto de los municipios, un municipio el más densamente poblado del conurbano bonaerense, y entonces no tiene mucho espacio y tiene una característica muy especial, que el 95% de las empresas son pymes. Hay 4 o 5 empresas grandes nada más y después son todas pymes. Todas las demás son pymes o empresas locales. Son todas pymes y la mayoría pymes familiares, ¿no? ¿Cómo están hoy en día la actividad económica privada en Lanús? Como en el resto del país, a los altos. Sí. Realmente, sí. Bueno, hoy con mucha incertidumbre, ¿no? Todos estos cambios, la falta de insumos, la falta de materias primas importadas. Bueno, claro, a nivel que limita mucho ya la nacional con el tema del cepo, exacto, claro. Muchas empresas con problemas para proveerse de insumos. De insumos y de materias primas. Eso es Y una además que problemática bastante esta grave. consecuencia grave, el funcionamiento de la actividad privada por estas políticas locales del gobierno nacional. ¿Cómo está en el tema tasas, regulaciones a nivel provincial, a nivel municipal? ¿Eso ha mejorado en esos años o también tiene muchas trabas para invertir? Bueno, las tasas que pagamos hoy en el municipio,
En el municipio de Lanús se paga más o menos el mismo promedio de tasas que se paga en el resto de los municipios, que llega entre el 1.2 y el 1.4 de la facturación bruta. Nosotros consideramos que es excesivo eso y que realmente es una limitante bastante importante para todo el sector productivo, no solamente para la industria, porque lo mismo le sucede al comercio. Nosotros estamos trabajando en la actualidad con el municipio por un proyecto de baja de tasas. Hemos presentado un proyecto de baja de tasas que nos parece bastante importante, bastante interesante. Nosotros estamos pidiendo alrededor del 35% de descuento en esa tasa, que llegaría alrededor del 1%, pero es a cambio del cumplimiento de objetivos. Entonces nos parece bastante interesante, nos parece que es un proyecto bastante ambicioso, pero que es fácil de lograr para el municipio. No afecta sustancialmente la financiación del municipio. Como máximo le estamos pidiendo un 2% de esfuerzo, o sea, que mejore 2% la eficiencia. Ahora están sufriendo el desastre del cepo, ¿no? Y ya bastante dura fue la cuarentena, ¿no? Para ustedes, ¿o no? Durísima, no solamente para los empresarios de Lanús, para todos, para todo el país, ¿no? Se hizo demasiado larga, me parece demasiado extensiva y sin ningún sentido, pero bueno, eso es mi opinión personal. Pero sí, y recién ahora digamos que las empresas se están recuperando un poco, pero bueno, ahora sufrimos esta devaluación y todos esos cambios de Ningún último rubro tiempo. se recuperó respecto de su etapa pre-cuarentena, ¿no? Sí. Ninguno llegó a recuperarse. La verdad, en el correr del 2022, creo que sí, 2022, 2023, las empresas han recuperado el estándar que tenían previo a la pandemia. Claro, bueno, con esta complicación que mencionaba recién, ¿no? Cómo nos afecta la falta de dólares. Claro, bueno, hoy la falta de dólares en la Argentina para poder importar insumos, la industria depende mucho de los insumos importados y de materias primas importadas. Entonces eso retrasa indudablemente las producciones, nos obliga a no poder cumplir en algunos casos. Y lo peor de todo es que se pierden productos de exportación y se pierden mercados de exportación, ¿no? Que esos son dólares que ingresarían al país, pero bueno, son tiros en los pies permanentes que pegamos. Claro, hay una postura equivocada en el gobierno nacional, ya de hace años, y en algunos sectores de la población, de que si uno importa X, está sacando trabajo al argentino. Y no es así, porque Bueno, la X que viene importada es para justamente que el argentino fabrique con esa X su máquina, su objeto. A ver, uno integra el mundo, es parte del mundo, no se puede solamente venderle al mundo y no comprarle nada, eso Claro, por un todos lado. compramos y vendemos. Pero además, en el mundo globalizado de hoy, sinceramente, todo el mundo comercia entre sí, todo el mundo, y de hecho nosotros dependemos mucho de insumos importados Claro. y de materias primas importadas. La materia prima llega, se transforma, genera valor y se exporta. Eso debería ser el ciclo virtuoso, que bueno, acá se ve interrumpido en este caso. Sí, no, es insólito, ciertas ideas políticas que maneja este gobierno, que para mí por suerte se está terminando, ¿no? Y creo que estamos, Bueno, no sé cómo lo digo, como empresario, como yo ciudadano, digo que estamos todavía en un falta cambio mucho. de época, que hablábamos antes con Gabriel. Yo creo que necesitamos un cambio de época, sinceramente, necesitamos un cambio y cerrar una etapa. Pero digo que igual todavía falta bastante, porque de acá a diciembre falta bastante. Y el próximo gobierno hay que darle por lo menos 3 meses, 6 meses para que asuma y se acomode. Y bueno, es un año en definitiva. Pero ya venimos de 3 años muy malos. Y en realidad mucho más, porque la Argentina hace 13 años que no crece. Sí. Entonces, digamos que ese arrastre que venimos trayendo, bueno, es esto, 50% de pobreza, inseguridad, gente que no come realmente, sueldos bajos. Lamentablemente algo que caracterizó al gobierno de Cambiemos es que seguía muy baja la actividad económica. Casi todo su periodo fue Exacto. recesión, y también el último gobierno creo que decía que acá. Y lo Fue peor es la recesivo. inflación, ¿no? Que para la gente pobre es el peor impuesto. Exactamente, sí, pega en la línea de flotación del salario, es Sin el ninguna duda. impuesto, es un impuesto en realidad, el Es un impuesto impuesto. más terrible. Es el impuesto a la política. Vos dijiste recién, Luis, que Argentina hace 11 años, 12 años que no 13 crece. años. 13 años, sí.
en programas anteriores de Hora Liberada, nosotros nos dedicamos a analizar algunos problemas de la economía argentina en las editoriales de Guillermo, en los comentarios, con los otros invitados, porque a veces hay como una especie de pensamiento mágico, ¿no?, en torno a la solución de ciertos problemas. Por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Tendemos los argentinos a las soluciones mágicas. Claro, como que bueno, el empleo es una cosa que se logra de un día para el otro y que nosotros acá, en particular, yo soy economista y por un defecto de profesión, ¿no?, los datos me terminan condicionando de algún modo el diagnóstico, porque no podemos ir a apelar a otra cosa más que los datos. Entonces me puse a ver, hay un indicador antes de la inversión que es la tasa de capitalización. La inversión se forma con la tasa de capitalización a largo plazo, ¿no? Y a mí, a pesar de que estoy acostumbrado, ¿no?, a estas cuestiones del desarrollo, el crecimiento, la baja tasa de capitalización de la economía argentina ya desde hace unos 13, 14 años, que llega a niveles de países africanos. O sea, Argentina tiene hoy, pese al esfuerzo que hacen las pymes, como que representa tu sector, ¿no?, y el empeño que se pone en modernizarla, al 13%, la tasa de capitalización del 13%, que es bajísima y es a nivel del Congo. Bueno, pero eso es lo que es difícil a veces de explicar, Claro, de entender, que es inversamente proporcional ese dato. O sea, baja la tasa de capitalización y sube el índice de pobreza. exactamente. No hay forma de evitarlo. Claro. No hay forma de evitarlo. La verdad, Justamente por eso los países africanos son pobres, porque tienen el baja mismo tasa. nivel Claro. de tasa de inversión y tienen el mismo nivel de índice de pobreza Exacto. que tenemos nosotros hoy. Entonces, Hace 2 semanas acá nos contó Agustín Echevarne que hoy tenemos el mismo nivel de pobreza que después de la hiperinflación. Sí, todavía hay hiperinflación, ojalá la viste, pero bueno. pero hoy tenemos ahí. un deterioro social mucho más grande que en esa época. Por eso la Argentina es cíclico y esta política inflacionaria es la que nos lleva permanentemente a eso. Las crisis son cíclicas, nada más que ahora se repiten cada vez más seguido. Sí. Y la verdad, por sus características, la Argentina logra revertir rápidamente la crisis económica, pero nunca puede revertir la crisis social. Entonces, Claro. hoy tenemos que realmente la sociedad es mucho más precaria. Y lo ve en los chicos, lo ve en la forma que educamos a los chicos. Lo peor de todo es que esa es nuestra fuerza laboral en los próximos 15 o 20 años. Hablando de fuerza laboral, acercar un poquito más el micrófono, Luis, ahí se puede escuchar mejor. Y hablando de la educación, de los jóvenes y demás, ¿notás un deterioro ostensible, por ejemplo, en la industria metalúrgica, de las cualificaciones y esto que se comenta habitualmente, ¿no?, que cuesta conseguir mano de obra calificada? Sí, ¿Lo cuesta vivís mucho cotidianamente? A ver, cuesta mucho conseguir mano de obra calificada. Y más en el conurbano bonaerense, y más en el sur del conurbano bonaerense. Ustedes no se olviden, nosotros somos pymes del conurbano bonaerense. Porque a veces nos piden o nos exigen cosas como si fuéramos una multinacional suiza. Claro, exacto. Pero bueno, pagamos impuestos y tasas peor que una multinacional suiza. Pero somos pymes del conurbano bonaerense y nos cuesta conseguir gente. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos haciendo algunos cursos de capacitación organizados con el mismo municipio, desde ADE, la Cámara, con el mismo municipio, tratando de dos cosas. Primero, articulando con los colegios técnicos y con las empresas, viendo cuál es el perfil de gente que necesitan nuestras empresas y preparando técnicos, perfeccionando esos técnicos. Ahora estamos haciendo unos cursos, estamos iniciando en los próximos días unos cursos de soldadura y electricidad, tratando de mejorar el perfil de la gente, pero también tratando de que la gente se pueda hacer de un oficio que le brinde salida laboral. Es decir, yo creo que eso es ganar, pero bueno, a veces no es tan fácil de llevar a la práctica. Qué curioso, porque ahora se utiliza una expresión, el ecosistema, ¿no?, un ecosistema productivo, ¿no? Sí. Llevando esa expresión a la época, mi viejo era, te lo comentaba antes de comenzar la entrevista, metalúrgico, herrero, y fue un tornero que aprendió, obviamente, en los
3 años que hizo de colegio industrial y después empezó a trabajar, pero había varios talleres en la zona, Claro. talleres tornerías, talleres mecánicos, herrerías, y el aprendizaje fundamental lo hizo trabajando, y era muy buen tornero de oficio. Y Sí, generalmente es así, o sea, es así, ¿no? la gente se perfecciona dentro del trabajo, pero perfecciona la base que ya trae. Exacto, Y hoy lo que vemos es que la base es muy baja. es baja, sí. Y eso que tenemos, bueno, soy de zona sur, ¿no? Del mismo municipio que Del mismo representás partido. en tu asociación de dirigentes de empresa. Hay muy buenos colegios industriales, ¿no? En Sí, Lanús tiene 9 colegios técnicos, nosotros trabajamos con los colegios técnicos, estamos haciendo ahora un proyecto con el municipio y los colegios técnicos para formar un instituto tecnológico. Ah, bueno. No es muy difícil de explicar, pero es un poco largo. Haciéndolo resumido, la financiación del instituto sería a través de la nación o de las empresas. Las empresas pueden recuperar parte de esa inversión a través de lo que se llama crédito fiscal, programas de crédito fiscal. Y la idea es interactuar entre las empresas, los colegios, estamos hablando en este caso de colegios técnicos, y el Estado, tratando de generar, de mejorar el perfil de gente, de darle a la gente oportunidad, de mostrarle a los chicos por qué hay que estudiar, por qué hay que perfeccionarse. Nosotros lo consideramos un círculo virtuoso eso. Por eso nos interesa que se integren las tres partes, porque además eso hay que considerarlo como una política de Estado. Claro. La Argentina de hoy, la única política de Estado que tiene aparentemente es no crecer, porque hemos pasado ya 3 gobiernos distintos, 4 gobiernos distintos y sin embargo seguimos decayendo. Y nos parece que hay que ir para ese lado, ¿no? A generar políticas de Estado, y yo no veo que se discuta eso hoy. Se discute si la propuesta de Milei es buena o mala, porque el único que presenta propuestas es Milei. Después discutimos si es buena o mala. Claro. Pero todos reaccionan en función de la propuesta de Milei. Pero no hay políticas de Estado, no se sientan. Yo digo que les falta grandeza, y lo veo en la oposición más que en el oficialismo. Yo creo que les falta grandeza. Es decir, sentémonos, dejemos de lado nuestras diferencias, pensemos algo que sea bueno, que sea para el sector productivo, y tratemos de sacar este país de estas condiciones. Eso no se ve, y eso es lo que generalmente la industria demanda, sobre todo en las pymes. Las empresas grandes tienen otras políticas, pero las pymes generalmente demandan eso. Cualquier empresario pyme que hables te va a hablar de eso. Sí, sí. Bueno, en el tema de empleo, ¿no? El sector generador de empleo en la Argentina son las pymes. Ahora, las pymes generan el 70% del empleo en el país y se llevan el 40% de la riqueza. Sí, pero si la ecuación está mal, no, la ecuación está bien, no está mal. Pero hay una desatención muy grande sobre las empresas. Entonces, cuando a mí me hablan de cuál sería el plan industrial, yo digo, el primer plan que tiene que hacer es sacarle el pie de la cabeza a las pymes. Claro. Solo eso. Ya con eso nada más mejoramos un montón. Claro. Y generaríamos más empleo. Y podríamos tecnificarnos y podríamos planificar inversiones, porque las inversiones en las industrias no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Cualquier proyecto industrial es de mínimo 5 años. Entonces, con gobiernos que cada 4 años nos cambian 180 grados, es imposible lograr eso. Exacto. Entonces lo único que se hace en la Argentina son inversiones de corto plazo y de alta rentabilidad. Ese es un problema, Claro. si queremos tener continuidad. Claro. Eso no genera empleo. Claro. Bueno, Solo porque genera hay ganancias. una adaptación también a ese contexto de imprevisibilidad, de incertidumbre, entonces bueno, vamos a invertir en función de ese contexto, ¿no? Claro. Es un Sí, mecanismo de autodefensa. perverso, totalmente, claro, de un círculo no virtuoso, ¿no? No, al contrario, es un círculo vicioso. Nosotros Claro. queremos romper eso, hemos presentado proyectos para eso, propuestas para eso. La verdad, nosotros nos encontramos con un municipio que es bastante proactivo en ese tipo de cosas. De hecho, del proyecto que nosotros presentamos hay algunos puntos que hemos impulsado junto al intendente, en el Consejo Deliberante. O sea, pero bueno, nada, hay que seguir avanzando sobre eso. Está bien, muy bien. Bueno, querías preguntar algo, Sí, Guillermo. esa no lo deben encontrar acuerdos, esa no es muy importante y es positivo. A veces con algunas ideas es muy difícil acordar, no sé cómo pasa Sí, correcto. en Lanús.
Hoy escuché en la televisión que están por tratar un tema, es algo de esto de lo productivo. El famoso tema de la maldita ley del alquiler de Lipovetsky, no ver si derogarla o reformarla. Y hay dos posturas, y la del Frente de Todos, o Unión por tu Plata, ellos quieren, uno de los puntos que proponen es que la actualización sea anual. Yo digo, vos tenés 150% de inflación. propiedad para alquilar, y con esta inflación vas a ofrecerla a que te aumente dentro de un año. Es una locura, por ejemplo. Yo digo que el Estado no tiene que meterse. Es un convenio entre privados. ¿Por qué se mete el Estado? Cuando se mete el Estado hace lío. Sí, sin duda. Solo intenta regular para cobrar impuestos. Y termina haciendo lío. Y termina generando esta cosa que no hay departamentos para alquilar. Y, Claro. y no sé si también esto se puede extender al caso de las propiedades que se alquilan no para uso residencial, sino Lo también mismo. productivo. Alquilar un Pero galpón, un alquilar local- un un local depósito, comercial. un local comercial, ¿no? Debe ser un problema realmente. No sé Por en el supuesto. caso de Lanús, si tendrá alguna estadística, algo de cuántos locales habrán cerrado justamente por este tema de Bueno, no poder afrontar el claro, aumento de y- alquileres, no. ¿no? Proponen eso. No, es interesante. La verdad lo tomo porque me parece interesante el tema. Me parece interesante la estadística. No la Sí. tenemos. Claro, no, Claro, pero digo, estamos en deuda, este, es un déficit. hay como un solapamiento de lo que ocurrió con la Correcto. cuarentena, ¿no? Que fenómeno no estrictamente económico, ¿no? Pero y ahora con este tema de los alquileres, yo he visto muchos locales, no en Lanús, ¿no? Pero en otros municipios, o mismo en la ciudad de Buenos Aires, que de repente en los últimos meses se los veía bastante próspero, ¿no? Se llaman la atención, digo, pero claro, no pueden afrontar los costos de alquiler, ¿no? O se no tener puede. la certeza de cuál va a ser el alquiler tampoco, ¿no? Bueno, eso del clima de incertidumbre, eso es peor que no poder. Claro, Realmente. claro. Es peor la incertidumbre, porque aparte usted hoy puede, pero no sabe cómo va a seguir esto dentro de 6 meses. Entonces, hacer contratos a 2 o 3 años es muy difícil para los dos lados, para los dos lados. Y llegamos a la locura de que hay un montón de departamentos, porque la verdad, la gente sigue comprando departamentos como inversión, pero están vacíos. Claro. Entonces no funciona ni como inversión y tampoco funciona como posibilidad de vivienda. Claro. Es una cosa medio loca. Y cuando se mete el Estado, en vez de facilitar, decimos, entender la situación y facilitarlo, no, le ponemos trabas. Es algo hasta Sí, sí. ridículo. Está ridículo. Pero no es solamente el oficialismo, porque esa ley es de la oposición. Claro, sí. Para hacer las cosas mal Es de la oposición. generan consenso. Sí, para eso. Para generar consenso Sí, para sí. el error, ¿no? Sí, correcto. No, estamos tan locos que Juntos por el Cambio hace fuerza para derogar la ley que propuso Cambiemos. No la ley de Unión por la Plata. No, Unión no, por la Paz, nada. No, La no, ley es de ellos mismos. Claro, Sí. sí. Hay una ley peor, pero no importa, ahora dejémosla. Y otra locura que propone el Frente de Todos es la duración de contrato, como decís vos, carrera en las partes, contrato por 1 año, 15 años, las partes de acuerdan. Bueno, no, ellos quieren poner, esto que en Argentina dentro de una semana, en largo plazo, 3 años de plazo de contrato de alquiler. Vos Imagínese alquilás la un Argentina del galpón, un viernes local, pasado y 3 la años. Argentina de este viernes. Claro. Son Son dos países distintos. Sí. Y No, queremos y más hacer hoy en contratos día. a 3 años. Pensar a 3 años. Claro. Si no tenés una necesidad, ya postergás todo para octubre, diciembre mínimo. Yo Si no creo es que una- todo es patear para adelante el problema Claro, y bueno, nada, el año que viene el que asuma que idea cómo lo puede resolver. Salvo que sea una emergencia, bueno, El problema es el mientras tanto. posterga todo. Les propongo, vamos a escuchar un poco de música, después volvemos, seguimos. Está muy interesante Dale, esto, esta dinámica, ¿no? Estamos con Luis De Biasio, presidente de la ADE, Asociación de Dirigentes de Empresas de Lanús, que representa, bueno, sectores productivos, industriales, comerciales, Y ¿no? servicios, y servicios del municipio. Y vamos a escuchar ahora entonces, ahí si Fernando lo tiene a mano, el tema, siguiendo con las efemérides musicales. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Roman Polanski, un polémico director de cine, pero que en sus años de esplendor dirigió una gran película, que se llama El Inquilino, de que vamos a escuchar ahora parte de su banda de sonido. Bueno, volvemos en Hora Liberada. Aquí estamos hoy con una charla muy fundiosa con Luis De Biasio, presidente de ADE, Asociación de Dirigentes de Empresas de Lanús, viendo justamente cómo enfrentan estas circunstancias en esta coyuntura económica
las distintas empresas del sector y del municipio, y también hay propuestas a futuro, ¿no? Porque no solamente está la coyuntura, los conflictos de la coyuntura, ¿no? En el primero de los bloques habíamos, mencionaste, Luis, la propuesta de tasas municipales, ¿no? Acá uno de los caballitos de batalla de la Liberada, a partir de los trabajos de investigación sobre el gasto público de Guillermo Franconi, justamente es el presupuesto, los gastos, ¿no? El tema de impositivos. Y nos gustaría profundizar un poco eso, porque el tema, veo que han trabajado a conciencia, que tiene, me comentaba, cierto tratamiento ya legislativo en el Consejo, ¿no? Claro, una parte, por lo menos ya fue presentada en el Consejo Deliberante. Nosotros, por supuesto, que tratamos de que todo el proyecto se incluya, pero por lo menos hemos logrado que entre con la consideración la parte de contratar personas del partido de la Ellos tienen un 10% de beneficio sobre la tasa de seguridad y higiene, ¿no? O sea, priorizar la contratación de personas nativos de que Lanús. vivan en el partido de Lanús. Bien. Después también ingresó en esta primera etapa contratar mayores de 50 años, personas mayores de 50 años y personas con discapacidades. Entonces la empresa consigue beneficios sobre la tasa de seguridad y higiene. El proyecto nuestro es bastante más amplio, involucra áreas que tienen que ver con el cumplimiento de proyectos de sustentabilidad, cumplimiento de proyectos de energías renovables, líneas de producción nuevas que requieran capacitación de personal, perspectiva de género, empresas dirigidas por mujeres, están en boga en este último tiempo. Es un poco más amplio, que trataremos de que el año que viene sea incluido dentro de lo que es el presupuesto para el siguiente año. Pero bueno, todo esto tiene que ver con algo que nosotros venimos sosteniendo, que es que al menos el municipio, yo creo que debería ser todo el Estado, pero al menos el municipio tiene que dar un giro y hacer un cambio de paradigma. Yo creo que en los 80, en los 90, los municipios se dedicaban a generar infraestructura, a asfaltar calles, a cloaca, gas natural en una época. Y hoy los municipios se dedican a regalar pañales, bolsas de comida. Y me parece maravilloso que ayuden a la gente. Pero hace 20 años que estamos haciendo lo mismo y la gente sigue siendo pobre, cada vez más pobre. Entonces por ahí lo que tenemos que cambiar es el paradigma. Es decir, volvamos a lo que hacíamos antes, volvamos a hacer como antes, volvamos a preparar a la gente para otra cosa. No solamente para ir una vez por mes a pedir comida al municipio, que me parece hasta denigrante. Sí. Y me parece bien en la emergencia. En la emergencia, claro, pero si se perpetúa en el tiempo es un pero hay sistema gente que de hace fracaso. 20 años que va al municipio a pedir su bolsa de comida. Exacto. Sí. Y sí, entonces por ahí no es. Claro. Yo me acuerdo que en una época a los municipios, más o menos cuando empezó a cambiar el paradigma, en los años 80, 90, se criticaba del municipio que no se transformaban rápidamente y dejaban de ser municipios de ABL, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza, y que tendrían que ir hacia otro rumbo, ¿no? Se hablaba de, el rol protagónico que tenían los municipios, los gobiernos locales, en algunas experiencias muy interesantes de países europeos, por ejemplo Italia, Francia, Alemania, ¿no? Que tienen un gran protagonismo marcando el desarrollo. Pero ahora parece que incluso hay una involución un paso antes, ¿no? Del ABL, del municipio ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Ahora vivimos en la emergencia permanente. En la emergencia permanente, claro, sí. Yo entiendo que es cómodo, que nos queda cómodo, pero la verdad que evidentemente si queremos pensar de manera positiva hacia el futuro, no ese es el camino. Claro. Hay que ir por otro lado. Y qué significativo también que esto ocurra en municipios, el conurbano, pero fundamentalmente en el sur del conurbano, ¿no? Que fue siempre una zona tan próspera, de clase obrera próspera, ¿no? Exacto. Que incluso hasta respecto a zona oeste, ¿no? Marcaba una diferencia, ¿no? Porque todos los municipios de zona sur, Lanús, Lomas, Quilmes, ¿no? Quilmes más volcado hacia Avellaneda, comercial, ¿no? Pero Avellaneda, Lanús, son los grandes centros industriales del sur. Avellaneda tiene algunas ventajas con respecto al resto de los partidos, sobre todo Lanús o Lomas de Zamora. Claro. Avellaneda tiene puerto. Claro.
que es Claro. una fuente de ingreso muy importante. Exacto. Y tiene un enorme parque industrial con empresas grandes. Es Claro. otra cosa, Claro. sobre todo en lo recaudatorio por el partido. Exacto, sí. Bueno, pensá que tiene un pasado industrial, ¿no? Hay que tirar abajo el pasado. Si miramos un poco el cuadro que traje Mm, de cómo se reparte el presupuesto en la luz, el 45% lo genera genuinamente la luz. Eso es lo que aporta el sector productivo de la luz. claro. El 55% es coparticipación. Coparticipación. En Sí, Avellaneda, estaba ese viendo eso, que a 45%, veces uno habla... ¿Cuál es el en porcentaje? Avellaneda, ese Claro. 45% llega al 75%, lo que produce el partido de Avellaneda. Depende menos de la coparticipación. Exactamente. Claro. Exactamente, la luz depende demasiado, por ahora, de la coparticipación. Tiene mucho que ver con las características de cada partido. Pero Claro, sí, claro, sí. Y la desindustrialización en Lanús pegó fuerte, ¿no? Sin duda. Sin duda, sí, por las características mismas de las industrias de Lanús, ¿no? Sin duda. Y no tiene grandes posibilidades de expandirse, Mm, porque no tiene lugar, no claro, tiene zonas. exacto. Bueno, eso es los que somos de lugareños, Pero sí, ¿no? Sabemos pero muy bien que sí. es un municipio que tiene limitaciones desde el punto de vista territorial, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Pero sí Lanús puede crecer mucho perfeccionando sus mismas empresas, Claro. mejorando sus empresas, la productividad de sus empresas. Eso requiere de capacitaciones, de inversiones, de Claro. largo plazo, Claro. de incentivos también. Sí, perdóname Guillermo, te había Y interrumpido. sobre todo lo que es No, está bien, está desarrollo muy de interesante. industria del conocimiento, ¿no? Claro, sí. Eso se hace en un garaje. Claro. Bueno, sí, perdóname, Necesita te vuelvo a mucho interrumpir. La industria del conocimiento justamente no requiere de espacio Claro. y que es un insumo, un elemento que escasea en Lanús por las Exactamente. características geográficas. Casi en el país. Claro, y ahí hay una enorme potencialidad, ¿no? Por Porque supuesto. Lanús A eso me refería. en eso podría escalar producción y productividad notablemente, ¿no? A eso Sí, me refería. Sí, Guille. No, yo veo entre la información muy valiosa que nos trajo Luis, dos datos que me llaman la atención. Primero, hay gente que dice, pero a mí qué me importa cómo está Bahía Blanca, yo no vivo en Bahía Blanca, no vivo en Olivos, no vivo en Lanús. Bueno, a ver, lo que gasta Lanús, el 55% viene de nación y viene de provincia. Exacto. Todos tenemos que poner un poquito de atención cómo gasta el otro, porque todos pagamos por todos lados. El sistema de coparticipación que algún día debería ser reformulado, para mí debería ser de abajo para arriba. Nosotros lo tenemos escrito por acá, es decir, para mí uno de los pilares es el cambio del sistema recaudatorio, que debiera ser como era antiguamente, de abajo hacia arriba. Para mí deberían recaudar las provincias y coparticipar a la nación Exacto. Claro, y claro, los claro. municipios. Exacto. ¿Qué pasa? Generaríamos 25 tipos superpoderosos en la Argentina, cada gobernador. Entonces, por ahí se puede mejorar un poco más y que recauden los municipios, coparticipen a la provincia Sí, y coparticipen sí. a la nación. Eso sería mejor todavía. No es fácil de lograr, ¿No? Y creo que aumentaría también la eficacia recaudatoria, sin ninguna duda. ¿no? Sin Porque ninguna duda. al descentralizar los sistemas de recaudación, creo que es una muy buena experiencia. Se podría experimentar con eso en Y otro tema lograr que me buenos llama resultados. Y lo me podría llama la- lograr que, por ejemplo, cada provincia genere sus impuestos y diga, nosotros de ahí vamos a cobrar 21 y el otro va a cobrar 18 y el otro cobrará 4, Claro. como pasa en Estados Unidos. Sí, O Brasil. y generar estímulos para la localización Por industrial supuesto. también. Si voy allá donde me cobran menos, Por claro. supuesto. Sí, Se sí, podrían regionalizar, por ejemplo, las provincias de la región mesopotámica. claro. Eso se llama federalismo. Eso es federalismo. Claro. Claro. Genuino No hay nada federalismo. más unitario que este sistema. Exactamente. Bueno, yo creo que el régimen de coparticipación actual, que es un régimen, o sea, me tocó trabajar alguna vez en el Ministerio de Economía en estos temas, ¿no? Que también es muy afín la cuestión de la coparticipación a mi pasado como economista. Argentina no tiene régimen de coparticipación, es un emparche que se ha dado de los años 90 para acá, el Pacto Fiscal 1, 2, 3, Los ATN. hay el ATN, la discrecionalidad absoluta. Creo que y es un tema que en campaña no aparece. Nunca se habla de la coparticipación, ¿no? Se habla así muy al voleo. Porque están cómodos. Es tan cómodo, sí. Es un enorme instrumento para hacer política, todos lo utilizan, como está planteado de arriba hacia abajo, ¿no? El Estado Nacional, las provincias y los municipios, pero creo que sería realmente para evitar
este actual sistema de coparticipación tiene todos los defectos del régimen unitario y todos los defectos del régimen federal. Exactamente. O sea, no tiene la virtud de ninguno de los dos, De ¿no? ninguno. Entonces es un emparche, una cosa que prospera porque creo que, como decíamos recién, ¿no? Tiene que ver con la eficacia política, electoral, ¿no? Pero nada que eso. Sí. Claro, porque evidentemente sirve a la clase política. Claro. No le sirve a la gente. No, no, indudablemente. no, sí, sí. Tenías otro dato, Guillermo. Sí, otro tema que me llama la atención es, bueno, los ingresos locales. 30% tasas al sector productivo y 15% a domicilio, debe ser la ABL, ¿no? Ahora, ABL, claro. debería ser al revés. En el municipio de Lanús, por ejemplo, es más gravoso producir que tener un bien, una propiedad. No, ese Yo creo que- 45% en realidad es la recaudación del municipio. O sea, el presupuesto del municipio, la recaudación, el 45% Sí. es lo que genera el sector productivo, lo que paga de tasas el sector productivo, lo que recauda por las tasas que paga el sector productivo. El 15% lo recauda por ABL, Claro. por la cobranza de ABL. Y el otro 55% es, como dijimos, Pues digo, sería importante lograr, no sé si está en esta propuesta, que ya la presentaron al Consejo, alguna baja de tasas en esta parte, la parte de producción, ¿no? Que Exacto, se sí, alivie eso, hemos conseguido una el parte. esfuerzo. Pero si mirás acá, hay algo más interesante en esta parte, que habla de lo que le significaría lo que nosotros le pedimos al municipio. O sea, ese 35% que pedimos de baja al municipio no le significaría, en el peor de los casos, el 4% de su recaudación. Eso significa que tendrían que ser 4% más eficientes. Nada, Bueno, comparado con las industrias, ¿no? es- Que viven tratando día a día de ser más eficientes en esa cosa de mejora continua. Pero eso es considerando una evasión impositiva del 20%, cuando la evasión impositiva realmente llega al 40%. O sea, Ajá. que implementando esto, donde las empresas están penalizadas si no declaran correctamente y pierden el beneficio de ese 35%, el municipio recaudaría más de lo que está recaudando en la actualidad. Pero bueno, O sea, beneficia también al municipio, claro, claro, sí, sí. si se entiende correctamente, sí. Sí, claro, claro, claro. Y si se aplica correctamente. Claro. Decíamos hace un instante que las pymes en Argentina representan el 40% de la riqueza generada en el país y el 70% del empleo. De la generación de la empleo. generación de empleo. Vamos a las exportaciones, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidades tienen las industrias, quienes producen servicios también, porque se pueden exportar servicios en Lanús? ¿Qué potencial le encontrás como presidente de ADA? Bueno, en Lanús hay varias pymes que exportan. Ujú. Incluso varios de nuestros asociados son exportadores. Indudablemente los costos que tiene la Argentina hoy son difíciles para lograr exportaciones, para lograr mercados. Los costos y la inestabilidad que hay en general en la Argentina. Pero tranquilamente las pymes de Lanús podrían exportar mínimo el doble, solamente corrigiendo algunas variables, sobre todo lo que son impuestos distorsivos dentro de precios, como ingresos brutos, por ejemplo. O sea, que Lo solamente más salvaje que hay. solamente con la modificación de impuestos distorsivos, Exacto. consideras que puede haber un 100% de aumento del Sí, volumen sin de ninguna exportación. duda, sin Sí. ninguna duda. No solamente en Lanús, eso pasaría a nivel nacional. Sí, 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 sí. Y ahí, Por eso hablo de que el gobierno debería generar las condiciones, y la primera condición que debería generar es la de sacarle el pie de la cabeza a las pymes. Ujú. Con eso solo no hace falta que hagan mucho más ni que piensen mucho más, solo eso. se han organizado rondas de negocios en Sí. otros países, trayendo aquí Sí. interesados. Sí, eso lo ha hecho el municipio, lo hace bastante bien. Yo siempre digo que es difícil de medir eso, y más en estas condiciones, en estas características, en esta coyuntura que vive la Argentina hoy. Quizá a futuro podamos ver los frutos de ese trabajo que se ha hecho hoy, Ujú. pero en la actualidad no se refleja, No, claro. es difícil. Sí, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Claro. Conquistar Ese es un mercados trabajo de a esa largo manera, plazo. ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Se Tal vez van no- abriendo puertas, se van abriendo caminos, pero Ujú. quizá hoy no se pueda ver reflejado por la misma realidad que atravesamos. Yo creo que en cada embajada argentina, en cada agregaduría comercial debería haber un representante pyme
tratando de generar negocio, pero a escala pyme, ¿no? Sí, correcto. Porque a veces las categorías Sí. comerciales, la categoría económica, de cada los temas económicos, están en los grandes temas, así, y a veces algún capítulo dedicado a la pyme, ¿no? Creo que con representantes, ¿no?, del sector en Sí, esas sí, categorías coincidimos. comerciales, creo que generan un beneficio. Bueno, obviamente a nivel diplomático, siempre como vos muy bien decías, Luis, hay que dejar que las cosas maduren en el tiempo, ¿no? Correcto. Porque no, conquistar un mercado, seducir a nuevos compradores, no es una cosa que Sí, se logra un y día cuesta, para el otro, ¿no? no, Pero, realmente es algo que cuesta mucho, desde el tiempo, desde la inversión y Claro. desde el recurso. Y cuesta mucho ganar mercados, pero es muy fácil perderlos después, por incumplimientos, básicamente. por incumplimiento, sí. Entonces, eso requiere constancia y la Argentina no es muy constante, ¿no? Al contrario, bastante cambiante, entonces se hace muy difícil poder sostener esos mercados. Y después un mercado que se pierde es difícil de recuperar. Sí, ¿no? Es cuesta arriba. Sí, Claro. sobre todo cuando es por incumplimiento. Claro, sí. Sí. No, estaba buscando en mi WhatsApp, tengo una charla, después si querés te lo paso y te sirve, con un funcionario de ahí, Capitán Sarmiento, de la municipalidad que gobierna hoy en día, Javier Iguacel, que Iguacel, sí. implementó una baja muy importante de tasas locales y mejoró la recaudación. Sí, Porque a veces nosotros lo tomamos como hay ejemplo de muchas Iguacel, tasas. porque es del mismo partido que nuestro actual gobernador, por eso lo tomamos como ejemplo siempre. Claro, generan Claro. obligaciones, costos, trabas, preocupaciones, pérdida de tiempo al vecino y al emprendedor de la localidad, y después no genera un beneficio económico al municipio. Es solo estar pendiente de que venció, de que lesión jurada tenemos que cumplir, anda ciertos trámites de la municipalidad, actualiza, se venció esta habilitación, que eliminan eso, que son nada más que molestia para el vecino, Correcto. y ellos no pierden plata, al contrario, después terminan recaudando más. Termina siendo más eficiente. Hasta ahora, en estos años, ¿tuvieron alguna medida en este sentido con el intendente Grindetti? ¿Alguna mejora en sí de baja de tasas, de que el municipio sea más amigable con Baja los de tasa, emprendedores? hasta ahora no, salvo esto último que presentamos, no habíamos logrado nada. Pero, a ver, Lanús, de lo que era antes de Grindetti a lo que es hoy después de Grindetti, ha mejorado un montón de Ajá. cosas. Se ha tecnificado el municipio, hoy se puede hacer habilitaciones online, un montón de cosas que antes no se podía. De hecho, Un emprendedor tiene ahora mejor trato municipal que hace unos años. sí, correcto, creo que desde la tecnología eso ha sido fácil de lograr, pero bueno, había que implementarlo y lo han hecho. Sí, eso es verdad, yo lo percibí haciendo algún recorrido por la página web, Claro. incluso hasta como vecino, algunos trámites que tenía que hacer de títulos y de planos y demás. Es mucho más ágil. Es mucho más ágil. Noté que respecto a hace unos años atrás, bueno, vos bien decías, la tecnología está disponible, hay que implementarla y una vez que se implementa rápidamente se resuelve, ¿no? Pero yo creo que eso no es una cuestión menor, incluso hasta el punto de vista de la sensación, de lo simbólico, ¿no? Queremos resolverte la vida un poco, ¿no? Darte un poco de confort como productor, como vecino, ¿no? Alivia un poco, ¿no? Sinceramente. Le saca burocracia. La burocracia, claro, sí. Le quita burocracia. Eso, ya con eso solo es bastante. Es un paso adelante, ¿no? Falta Sí. mucho por hacer igual, ¿eh? Falta mucho por hacer. Bueno, estamos transitando los últimos minutos, pero hablando de mucho por hacer, digamos, ¿qué proyectos tiene ADE como Asociación de Dirigentes de Empresa en el corto, mediano y largo plazo para Lanús? Bueno, nosotros realmente estamos trabajando en todos los temas que te comenté y hay otros proyectos más como capacitaciones para empresarios también, que si Dios quiere arrancaremos principios del próximo año. Bueno, un montón de cosas. ¿Con qué tipo de que oferta hacen- de capacitación? ¿Qué tipo de cursos para la gestión? Algunos cursos de gestión, como costos, planeamiento. Algo que es bastante particular, te dije antes que en Lanús el 95% de las empresas son pymes y la mayoría familiares. Bueno, un tema bastante interesante, que es el que vamos a tratar también, es la sucesión en empresas familiares. Ah, temazo eso. Sí, realmente sí. Hicimos una charla, una conferencia con un consultor el año pasado y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que vino
interesada en el tema. O sea, Sí. es un tema para tratar, Sí, sí, pero sí. para tratar más profundamente. Sí. Por eso vamos a hacerlo como curso. Claro. Sucesión en empresas familiares, planeamiento, costos, industria 4.0, Claro. acceso a la tecnología, que parece de otro mundo, ¿no? Pero es el mundo de hoy. Exacto. Sí, Es el sí, mundo de hoy. Yo digo que, bueno, para saber bien qué es lo que queremos, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, cuando hacemos relevamientos y buscamos qué es lo que cada empresa necesita, tanto en personal como en financiamiento, como en tecnologías, tenemos que tener claro hacia dónde vamos y hacia dónde vamos. Y tenemos que ir hacia dónde va el mundo. El mundo es la industria 4.0. Difícilmente yo logre verlo aplicado en mi empresa. Eso no significa que mi empresa no tenga que caminar hacia ahí. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno. Argentina es una cuna de futbolistas. Vos tienes un botín y te sale un crack, ¿no? En cualquier lugar del país. Sí. Y es una cuna de emprendedores. Y ahora Sí. de unicornios también. Lamentablemente, la política de los últimos años, como volvemos lo del tema del CEPO, la falta de dólares, la convirtió en un cementerio de pymes. Increíblemente. Sí, Algo tan sencillo como dejar de producir y después de ahí que tenga recursos el Estado, vemos cuánto para que funcione. No, al revés, le impiden, le hacen imposible producir y Exacto. generar ingresos propios y, insisto, para el propio Estado. A mí me gustaron los objetivos que vi en la página de ADLNU, que son 4. Promover el concepto de empresa como factor de desarrollo. Exacto. Promover la investigación y capacitación como los instrumentos más eficientes para optimizar el accionar empresario y su impacto comunitario. Yo en este impacto comunitario agregaría el crecimiento y el progreso del vecino, ¿no? Que se capacita y Exacto. progresa en base a Fíjate que son los cursos ofrecer que una... estamos, te comenté recién los cursos para Exacto. empresarios Claro. y antes te había comentado los cursos que estamos haciendo para la gente, para que la gente pueda adquirir oficios. Claro. Se Salida complementan. laboral. ¿no? Exacto, claro. Sí, sí. Promover como los valores rectores de la actividad empresaria, la ética, la responsabilidad y la excelencia, relacionado con el punto 2, ¿no? Profundizar sobre los grandes temas del desarrollo empresario. Bueno, que es un poco lo que vos pusiste naturalmente en toda esta charla, muy interesante. Sí, bueno, un tema que ya estamos casi sobre el final, ¿no? Pero la cuestión micropymes, Sí. las micropymes, ¿no? Que estuvieron circulando muchas veces por ahí en el Sí. discurso de los funcionarios y demás. ¿Hay algún relevamiento? ¿Están representadas en No, la Cámara? a ver, sí, están representadas en Sí. la Cámara. A mí no me gusta dividir en micropyme y pymes. Para mí son pymes. Son pymes, sí. Bueno, eso por una cuestión así Ahora de pymes un referencia. poco más grande, un Más poco grande, más más chica, chica, pero sí. son pymes. Generalmente micropymes consideramos a todos los que son emprendedores. Y Lanús viene trabajando mucho con los emprendedores. Nosotros no trabajamos con emprendedores. Es una deuda que tenemos, pero que realmente tenemos que considerarla, sí. Pero sí, bueno, hay muchos emprendimientos en Lanús, hay muchos emprendimientos jóvenes en Lanús, y realmente sucede en el país y me parece que también es producto de las crisis. Pero bien organizado, bien canalizado, es un fuerte y hay que aprovecharlo. Claro, sí. Es como una estrategia a veces de supervivencia que después se transforma en un proyecto productivo, ¿no? En un modo de vida, y hay En un modo de vida. mucha gente que ha logrado de ese pequeño emprendimiento que quizás surgió en épocas como esta que pasamos de la pandemia, Sí, o en sí, algún sí. momento, Sí, sí. y hacer de eso su modo de vida. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque han hecho de necesidad virtud, ¿no? Y frente a una necesidad de empleo, de obtener ingresos rápidamente, ¿no? Y después le encontraron el gusto a la independencia, a la pero vos autonomía, fíjate a la esto. creación. Bill Gates Sí, arrancó como un micropyme, como Exacto. lo que sería un micropyme, Sí, un exacto. emprendedor, Sí, 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 un sí. loco, un soñador, un delirante, sí, y terminó siendo una de las personas más ricas del mundo, ¿no? sí, Y no solo eso, ha revolucionado la tecnología. claro. Sí, 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 claro. Sí, sí. Bueno, es un sector a tener en cuenta, ¿no? Un fenómeno de los nuevos también, ¿no? Por eso anteriormente hablábamos de la tecnología y de la industria del conocimiento. Muy bien. Bueno, ahí ya nos quedan los 2 minutitos. ¿Querés ir cerrando, Guillermo? Seguramente a Luis lo vamos a tener nuevamente por 2 motivos. Para seguir profundizando con estos temas.
que son tan apasionantes para conocer al sector en particular de Lanús y bueno. No, la próxima con el gran ausente del tesorero. Me faltó el tesorero, No, no me faltó el tesorero, se me fue Mar del Plata. Esperábamos alguna bolsa, Se me fue Mar del Plata, pero pauta, digo. igual, asustó? no, está disculpado porque No, está bien. Era el cumpleaños del nieto y vivía en Mar del Plata, entonces Y bueno, muy atendido. había que darle permiso. Y el otro motivo es que vengas a tomarte el té, porque te servimos el té y te dimos tanta charla que no te dejamos tomar el té. enfrió. Se enfría. No, y hablando Pero- más sincero, sí, que vengan Suelo tomarte frío. miembros emprendedores de la asociación. Claro, eso sí, a por contar- supuesto, a tienen las contarnos puertas su- abiertas para conocer en detalle el día a día, esos proyectos, ¿no? De No hay los problema. integrantes de los miembros de ADE, la Asociación de Dirigentes de Empresa del Anuncio. Bueno, No, y que logremos en breve, otra vez, ¿no? Iniciar un camino donde los emprendedores no sufran tanto, ¿no? Y algunos deben terminar arrepintiendo de haber invertido, porque en Argentina invertir y esforzarse es un Yo tema. no sé si arrepentimiento, pero sí frustración. Yo creo que mucha gente se siente frustrada, no arrepentida, Sí. no arrepentida de apostar por la industria, no arrepentida de apostar por el país o por la sociedad que lo contiene, pero sí frustrada, y eso es feo. Sí, Eso yo genera para angustia. cerrar me sumaría a eso. Hace unos días escuché a un economista que decía, cuando uno no puede darse un gusto y está triste, y en Argentina se generaliza ese sentimiento, hay una tristeza en Argentina, así, ¿hasta cuándo esta pesadilla, no? ¿Cuándo salimos de este y podemos disfrutar más del día a día, el empresario, el empleado, el Así es. policía? Bueno, entonces Luis, te estaremos esperando en otro momento, quizás Cuando quieran. con una coyuntura más propicia, más positiva. Ojalá. Y nos estamos yendo, muchas gracias por haber visitado Hora Liberada. Nos estamos yendo, Guillermo, como cuando vinimos con Cerú Girán. Marche nomás, Fernando, muchas gracias por la operación técnica, muchas gracias a los amigos que siguen Hora Liberada aquí por la radio Nueva Fuerza. Hasta el próximo viernes.